Muy buenas noches a todos. Les saludan a Irene Corado del Departamento Técnico de Desarrollo de Recursos Humanos del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP. Es un gusto para nosotros avanzar en esta sesión del día de hoy, que como todos saben, forma parte del tema transversal, perspectivas actuales sobre cambios de comportamientos saludables, como parte del curso abordaje nutricional de la obesidad. Eh, el día de hoy estamos muy entusiasmados de poder contar nuevamente con la intervención de la doctora Alma Martínez, quien ha sido una profesional clave en el programa de especialización de abordaje nutricional interdisciplinario de las enfermedades crónicas no transmisibles en adultos. Como saben, en cada curso estamos abordando el tema de cambio de comportamiento hacia conductas saludables. Así que hoy vamos a tener ese intercambio sincrónico con ella. Los invitamos desde ya a aprovechar al máximo la experiencia de la doctora. Nuevamente, doctora, muchísimas gracias por atender a esta convocatoria y estar siempre disponible para compartir sobre sus conocimientos y experiencia. Para moderar la sesión del día de hoy, dejo en el uso de la palabra a María Luisa Eva, su tutora. Muy buenas noches a todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy, pues tengo el gusto de poder presentar a la doctora Martínez. Algunos de ustedes pues ya han tenido el honor y el gusto de poder escucharla, pero para los que se incorporaron en este nuevo curso, les voy a contar pues un poquito de su amplia hoja de vida de la doctora Martínez. La doctora es licenciada en psicología por parte de la Escuela de Psicología y Comunicación de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Cuenta con una maestría en ciencias del comportamiento con opción análisis de la conducta, así como un doctorado en ciencias del comportamiento con una opción análisis de la conducta por la misma casa de estudios, la Universidad de Guadalajara. Actualmente, la doctora Martínez es profesor investigador titular a tiempo completo de la Universidad de Guadalajara, coordinador académico de la maestría en ciencias del comportamiento con orientación en alimentación y nutrición. Entre sus consideraciones importantes cabe mencionar que la doctora Martínez es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, que ha sido coordinadora de posgrados en Ciencias del Comportamiento con orientación en alimentación y nutrición del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Es importante también hacer énfasis que la doctora Martínez cuenta con más de 42 artículos arbitrados e inducidos, con más de 5 artículos de difusión, con más de 18 capítulos de libros y 2 libros publicados. Asimismo, también comentarles que la doctora Martínez es responsable o ha sido responsable de muchísimos proyectos de investigación en distintos centros de educación universitaria. También cuenta con muchísima experiencia a nivel de docencia. Ha impartido más de 16 asignaturas a nivel de pregrado en distintos centros educativos. Ha impartido más de 59 asignaturas en maestrías del comportamiento con orientación en alimentación y nutrición de la Universidad de Guadalajara y ha impartido 11 asignaturas en cuanto a doctorado en ciencias del comportamiento. Además de esto, ha dirigido pues muchas tesis y como sabemos, pues cuenta con bastante experiencia a nivel de docencia. Para nosotros, pues es un honor y un gusto poder oírla una vez más, doctora. Espero que todos podamos aprovechar la sesión del día de hoy. Recuérdense que podemos hacer uso de el chat para sus dudas o comentarios. De igual forma, al final de la sesión daremos unos minutos por si alguien quiere brindar algún aporte o utilización del micrófono para dudas. Sin más, le cedo el micrófono cuando esté lista. Gracias, buenas noches. Gracias por la presentación, María Luisa y Ana Irene. Como siempre, pues encantada de acompañarlos en este proceso de formación. Bueno, como ya les explicaron, pues se trata pues de reforzar un poco el contenido de la clase que ustedes ya revisaron, que ya tuvieron oportunidad de revisar y que pues nos va a permitir un poco tener pues una perspectiva distinta, ¿no? Recuerden que pues esta clase para lo que sirve es para comentar, hacer ejercicios prácticos y sobre todo pues que ustedes se sientan con la confianza de
aportar, ¿no? En cuanto al tema. Bueno, el tema de herramientas para el cambio de comportamiento, definitivamente considero que es de los más útiles para los profesionales de la salud, porque tiene permite pues acceder a una gama de posibilidades que quizá en la consulta no nos damos cuenta o no sabemos qué tanto podemos aprovechar de estos recursos, porque pareciera que son herramientas más dirigidas hacia la psicología. Pero lo cierto es que, bueno, es posible, claro que es posible utilizarlas y sobre todo, pues que nos apoyen en este abordaje de los pacientes con enfermedades crónicas. Bueno, ¿cuándo ocurre el cambio de comportamiento? Definitivamente ocurre cuando la persona está en el hospital, cuando le han dado un diagnóstico difícil, cuando se da cuenta que sus hábitos definitivamente lo han llevado a una condición de enfermedad que obliga a la persona a querer hacer algo. Es cuando la motivación se encuentra al 100 y cuando todas las personas ahora sí están muy ocupadas en llamarnos y en pedirnos orientación sobre qué tienen que hacer para que se controle la enfermedad o para que la enfermedad se vaya. Eh, Como seres humanos, el cambio es muy complicado, sobre todo porque nuestro cerebro es de hábitos y nuestro cerebro, cuando una vez que consolida estos hábitos, pues las conductas se manifiestan de manera automática y de pronto cambiar el esquema, cuando muchos años se ha manifestado el mismo patrón de conducta, pues se vuelve imposible. Y cuando no hay una situación de peligro, de riesgo, de supervivencia, pues el cerebro no hace caso a lo que nosotros quisiéramos hacer. Muchas veces se discute con el paciente la falta de voluntad, de que no tiene interés en cambiar, y precisamente es porque no se siente tan mal. Lo cierto es que hasta que realmente hay dolor, hay un peligro de muerte, es cuando aceptan cambiar. Bueno, ustedes ya revisaron en la clase algunas de las recomendaciones que se hacen generalmente y que si nosotros cuando no hemos perdido nuestra salud, hiciéramos, por ejemplo, estas tres conductas muy sencillas, probablemente nuestra calidad de vida sería muy buena y seguramente apostaríamos a una buena longevidad, a una longevidad saludable. Entonces, toda la evidencia científica que tiene que ver con el tema preventivo de la salud habla de hacer ejercicio, habla de eliminar el azúcar, sobre todo en Latinoamérica, en nuestros países. El consumo de bebidas azucaradas es un problema porque nosotros consumimos de ahí toda el azúcar que deberíamos de consumir, más lo que comemos de los alimentos. Entonces es realmente un problema muy, muy grande el descontrol con los azúcares. Y obviamente la siguiente recomendación pues es bajar las grasas y también los azúcares de los alimentos, ¿no? Bueno, ya revisamos que estas recomendaciones se pueden traducir a conductas operacionales que las personas puedan entender, que tengan no solamente una conducta, una meta, que tengan una periodicidad. Y entonces, ahora sí podamos empezar a elaborar un plan de cambio del comportamiento, ¿no? Entonces, una cosa es decir, haga ejercicio, otra es, usted va a hacer 10,000 pasos al día, ¿no? Ahora, la última literatura nos dice que 8,000 pasos es suficiente. En lugar de decir elimine el consumo de bebidas azucaradas, olvidémonos del tema del refresco, de las sodas, de los jugos con azúcar. Mejor vamos a proponer consumir 3, 4 litros de agua diariamente. ¿Baje el consumo de grasas y azúcares? No, mejor diseñe un plato de desayuno con una cantidad adecuada, con grupo de alimentos. Sí, eso está muy bien. Ya tenemos
Ya sabemos cómo traducir una recomendación a una conducta objetiva. Pero ¿cómo le hacemos? O sea, aquí el punto es muy bien. Ya me entiende, ya nos entendemos con el paciente, hablamos el mismo idioma, pero ¿cómo voy a hacer que la persona se mueva si nunca en su vida ha hecho ejercicio? Si después de pasar 40 y tantos años ha sido una persona sedentaria toda su vida. ¿Cómo le elimino el hábito de consumir refrescos? Aquí en México es hasta una tradición cultural en muchas festividades que tenga que haber bebidas azucaradas. Eh, ¿Cómo hago para que la persona pueda tener el tiempo para planear su desayuno y que lo haga equilibradamente cuando la persona no alcanza a desayunar? Porque hace 2 horas para ir a su trabajo y se vuelve imposible que yo, aun cuando hablemos el mismo idioma, pues se logre iniciar, ¿no? Tener realmente un esquema favorable de su contexto para que pueda hacer estas 3 sencillas conductas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí el primer punto que hay que tomar en cuenta y se mencionaba en la clase que ya revisaron es el tema de la medición. Miren, para que nosotros podamos programar un cambio de comportamiento en una persona, necesitamos información. Necesitamos saber cuál es su patrón de conducta, porque eso nos va a permitir predecir su conducta, nos va a permitir anticiparnos y vamos a lograr que entre los dos podamos controlar esas conductas que son desordenadas o que le entorpecen su estado de salud. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nosotros podemos medir diferentes conductas a través de sus dimensiones. Una de las más importantes, pues, es la frecuencia. ¿Cuántas veces al día haces tal cosa, no? Y en ese momento, cuando van a consulta, lo que quieren es regresar a como estaban antes, a ese orden, a lo que ellos consideran que era ese orden, ¿no? Desafortunadamente, y lo tenemos que ver así, nosotros en nuestro desarrollo, en nuestra madurez, obviamente el patrón de comportamiento cambia. ¿Por qué la adolescencia está llena de desórdenes? Precisamente porque durante la infancia, durante la etapa de niñez, hay como un adormecimiento de muchas conductas y en la adolescencia todo se vuelve muy dinámico. Entonces queremos controlar esas conductas. Bueno, cuando sucede una condición de enfermedad, lo cierto es que hay un cambio conductual evidente, que la persona lo nota. Entonces, el otro punto para nosotros como profesionales de la salud es que tenemos que también trabajar las expectativas que tiene el paciente respecto a su condición de enfermedad, de ahora de enfermedad, cambio de salud a enfermedad. Entonces, quizá lo que está viviendo ahora le va a imposibilitar tener el patrón conductual que tenía antes. Entonces, tiene que entender que su rutina ha cambiado porque está en una condición de enfermedad y que difícilmente va a volver a como era antes, ¿sí? Y no hablamos de quitar el dolor o de que un medicamento controle ciertas cosas, sino de su propia rutina. Ahí es donde cuesta mucho trabajo dar ese paso en cuanto a que se reconozca la condición de enfermedad, pero en cuanto a el comportamiento, en cuanto a las cosas que a mí me gustaba mucho hacer y que yo frecuentemente hacía y ahora las tengo que dejar de hacer o las tengo que hacer de otra manera, ¿sí? Entonces, una persona que está en esta situación de descontrol, pues yo llego y le digo, pues a partir de mañana vas a dar 10,000 pasos, te vas a tomar estas botellas con agua y vas a acomodar tu plato por grupo de alimentos. Pues claro, no está lista. ¿Cuándo va a estar lista? Pues bajo este esquema pareciera que no. Hay que hacerlo de otra manera, ¿sí? En este sentido, sí es importante, como señalaba, que esta información que podemos tener sobre medir las conductas no tanto es para nosotros, sino es para el propio paciente. Que él mismo aprenda a reconocer sus cambios a partir de la rutina, cuando se da cuenta que está durmiendo diferente,
que su ida al baño es diferente, que ya no, quizá ya no come o ya no se le antojan ciertos sabores como antes, que le cuesta más trabajo moverse, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, vamos a hacer una actividad muy sencilla. Díganme qué se les ocurre para empezar. Escojan una de estas conductas objetivo, 10,000 pasos al día, consumir agua o diseñar un plato de desayuno, comida o cena. ¿Cómo pudieran lograr que una persona a partir del día de mañana empiece a hacer una de estas conductas? Piénsenla un par de minutos y me comparten. Recuerden que aquí vamos construyendo el tema y sobre todo vamos compartiendo experiencias. Igual pueden pensar en algún paciente. Ya tenemos a alguien ahí. Verónica, adelante. Sí, buenas noches. Hola, buenas Bueno, noches. en relación, o sea, yo escogería el de 10,000 pasos al día. ¿Y Ok. cómo lo empezaríamos? Dando, si no ha tenido, o sea, desde la referencia, ¿verdad? Si no ha hecho ningún paso, entonces empezaríamos con 1,000 pasos, ¿verdad? O empezaríamos viendo las frecuencias, ¿verdad? Bueno, en el mes vamos a salir a caminar 10 veces, ¿verdad? Entonces, en una semana él tiene la opción de que no sea todos los días, él o ella, ¿verdad? Tiene la opción de que no sea todos los días y entonces no le va a generar esa ansiedad o ese estrés de que tiene que ir todos los días a hacer ejercicio. Entonces, vamos paso a paso construyendo como la meta de 10,000 pasos, pero a pasito, casi. Así, cambio. Gracias, Verónica. ¿Alguien más que se anime? ¿Cómo hago para que alguien tome agua si toma puro azúcar? ¿Cómo le hago? La del plato es más complicada, la del diseño de plato es un poquito más complicada. Miren, em, el primer paso que vamos a hacer, fíjense bien, tenemos que clasificar en dónde estamos. Además de que vamos a obtener lo que decía, ¿no? Información con nuestro paciente sobre su patrón de conducta, tenemos que identificar si la conducta objetivo es una conducta de adquisición, de mantenimiento o de eliminación. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues que hay conductas que se tienen que aprender desde cero, ¿sí? Que efectivamente la persona sabe caminar, pues sí, pero ya lo dijo Verónica, pues si nunca ha caminado, bueno, ¿cómo voy a hacer para empujarla a que lleve a cabo esta meta, ¿no? Digamos que quizá en la etapa de edad, en el grupo etario en el que se encuentran nuestros pacientes, ustedes pudieran pensar, pues yo creo que todas las conductas ya las adquirieron. No, ciertamente no. Por ejemplo, muchas personas no conocen bien sobre grupos de alimentos, sobre porciones, sobre combinaciones entre alimentos adecuadas. Entonces, esas son conductas de adquisición, no están en su repertorio conductual y tenemos que enseñárselas. Y en este enseñárselas tiene que haber un modelamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ver a alguien cómo lo hace para que lo aprenda, ¿sí? Sobre todo por la edad en la que se encuentran. Luego están las de mantenimiento, que son la gran mayoría. Sabemos hacer las conductas, pero no sabemos cómo hacerlas adecuadamente. Y a esto me refiero a precisamente a la frecuencia o a la duración con la que se hacen. A lo mejor sí las hacemos, pero con la condición de enfermedad que ahora se tiene, hay que cambiar esa frecuencia y esa duración de la conducta, porque la que se hace ya no sirve para cómo está ahora el organismo. Y eso es muy importante porque relaja un poquito a las personas cuando les explicas que no todo lo que hace lo hace mal, simplemente no lo hace de manera adecuada para sobrellevar su condición de enfermedad. Entonces, eso permite abrirse un poco a intentar hacerlo de otra forma y que empiece a observar consecuencias positivas en su día a día, en su rutina.
Y finalmente están las conductas de eliminación, que esas sí o sí se tienen que quitar, se tienen que disminuir o se tienen que ir, porque se vuelven peligrosas para la supervivencia. Entonces, para los psicólogos, siempre, claro, una persona que no está en un estado de gravedad es bueno trabajar con las conductas de adquisición y mantenimiento y dejar al final las de eliminación, porque son las que cuestan más trabajo erradicar. Pero en ocasiones no tenemos tiempo y se tiene que empezar con ellas definitivamente. Entonces, dicho esto, pues quizá las personas pueden necesitar adquirir conocimiento sobre diseñar el plato para desayuno, comida y cena con la cantidad adecuada de grupos de alimentos, porque a lo mejor nunca lo han hecho así, ¿no? Porque su composición de plato tiene que ver con otras cosas, pero no con temas nutricionales. El consumo de agua, todo mundo lo hacemos diariamente, pero hay gente que bebe muy poca cantidad de agua y está en un estado de deshidratación que perjudica mucho la enfermedad que está padeciendo. Entonces, esta conducta es de mantenimiento, se tiene que modificar sí o sí porque tenemos que incrementarla, tenemos que llevarla a otro nivel. Y los 10,000 pasos al día, ahí sí depende, porque hay gente que sí que camina, pero a lo mejor necesita caminar un poco más. Hay gente que definitivamente no se mueve ni por equivocación y entonces hay que tomarla como una conducta de adquisición. Este es el primer paso, porque nos va a permitir ahora sí ver cómo planteo este cambio conductual, ¿sí? Porque voy a ubicar al paciente en una de estas tres casillas y ahora sí vamos a definir cómo vamos a lograr este cambio. Bueno, eh, por ahí ustedes revisaron un video sobre cómo promover el cambio de comportamiento en una persona y se habla ahí de lo que los psicólogos conocemos como la olla de oro. Y esto, pues son definitivamente preguntas difíciles que la persona nunca se las ha hecho desde estas cuatro perspectivas. Y estas son, ¿qué es lo positivo de cambiar? ¿Qué es lo negativo de cambiar? ¿Qué es lo positivo de no cambiar y qué es lo negativo de no cambiar? Generalmente, y de manera instintiva, como ya mencionaba al inicio, pues tenemos una resistencia al cambio de conducta porque tenemos hábitos arraigados. Entonces, eh, nos centramos en una visión sumamente simplista cuando nos toca ser pacientes y cuando nos dicen, usted tiene que abandonar este hábito o tiene que dejar de hacer esto, porque solamente vemos lo negativo de cambiar, de ahí nos aferramos, ¿no? Y acá en México es hasta frecuente escuchar expresiones como, pues de todas maneras me voy a morir, entonces voy a seguir fumando, voy a seguir comiendo mi pan y mi refresco, vaya, eso no va a cambiar en nada que yo voy a morir de esta enfermedad, entonces pues lo voy a seguir haciendo, ¿no? Generalmente esa es la única pregunta que se contesta. Entonces, hacer esta perspectiva en cuatro puntos es fundamental. Les agrego ahí en esta diapositiva ejemplos de conductas difíciles de cambiar que la literatura las tiene bien identificadas, la literatura científica basada en evidencia médica. Fumar, comer en exceso, el abuso de drogas o alcohol son las más complicadas, definitivamente, y que se han probado en poblaciones con diferente cultura, en diferentes zonas geográficas, ¿no? Son definitivamente conductas complicadísimas. Y ahora se ha agregado la adicción a las redes sociales, que es pues una temática nueva que ahora pues recién, ¿no? Se empieza a entender un poco y a aproximarse con las diferentes metodologías en la ciencia. También se acompaña, sobre todo las primeras, las que mencioné, fumar, comer en exceso y el abuso de drogas, con patrones de pensamiento negativos. O sea, estas conductas, el fumar, se acompaña, por ejemplo, con pensamientos intrusivos, obsesivos,
con mucha autocrítica, personas que siempre están pensando hacia lo negativo, ¿no? Hacia algo que va a salir mal. También los comportamientos autodestructivos como evitar responsabilidades, procrastinar, relaciones tóxicas. Y bueno, todo esto, esta combinación de estos patrones conductuales, pues nos lleva a la resistencia al cambio con esta definición, negarse a aceptar nuevas ideas o perspectivas y aferrarse a su rutina, a sus viejas costumbres, a los hábitos, a cómo aprendieron a vivir, ¿no? Cómo aprendieron a enfrentar problemas, sobre todo. Entonces, bueno, pues definitivamente estas conductas, pues vaya, son responsables en gran medida de enfermedades crónicas, ¿no? Con otras, ¿no? Con otra combinación de patrones. Pero lo cierto es que sigue siendo el desafío, el cómo poder apoyar al paciente al momento de elegir una de estas conductas y cambiarlas, modificarlas para su bienestar, ¿no? Entonces, bueno, de aquí es que yo les voy a pedir que elijan un ejemplo de estas conductas, ¿sí? Igual pueden pensar en algún paciente, en algún caso específico, y traten de contestar las 4 preguntas. ¿Qué sería lo positivo? ¿Qué es lo positivo del cambio? Por ejemplo, pues de dejar de fumar, ¿qué sería lo positivo? Pues que obviamente vamos a tener pues un estado de salud, quizá va a ser más difícil tener cierto tipo de enfermedades. ¿Qué sería lo negativo de cambiar? Y luego, ¿qué sería lo positivo de no cambiar? ¿Qué pasaría si nunca se deja el hábito de fumar? ¿Y ahora qué sería lo negativo de no cambiar? Tal como lo vieron en el video que tuvieron en la clase asincrónica. Entonces, elijan cualquiera de estas conductas que son muy complicadas y traten de dar respuesta a ellas, por favor. Voy a dar unos 5 minutos para tratar de resolverlas. Si a una se les hace complicada, que dicen, no, aquí no supe qué poner, así la dejan, ¿de acuerdo? 5 minutos y platicamos.
Bueno, han pasado nuestros 5 minutos. Empezamos con Liliana, adelante, y luego Roberto. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Bien, yo elegí de cada conducta dentro de las adicciones el alcohol. Ujú, Por ejemplo, entre o lo positivo de cambiar es menos riesgo de enfermedad hepática como es la esteatosis metabólica, eh, mayor probabilidad de pérdida de peso si el paciente, por ejemplo, es obeso, ujú, y mejor concentración, por decir, en cuanto al consumo de alcohol en grandes cantidades. En bien, cuanto al negativo de cambiar, probablemente necesidad de cambiar un círculo social de amistades ujú, y cierta presión grupal pudiera el paciente recibir. En cuanto a lo positivo de no cambiar, probablemente un falso disfrute momentáneo o transitorio, eh, si sigue el paciente con la misma conducta. ujú. Larga, esto por donde se sume no va a beneficiar. Y en cuanto a lo negativo de no cambiar, pues a largo plazo, mayor deterioro de una enfermedad hepática si ya existiera y si no existiera, pudiera también desarrollarla. También mayor probabilidad de adicción, de que el alcohol quizás en un tema que fuera solo social, de distracción, pudiera convertirse en una real adicción, de dependencia, y con la consecuente efectos a nivel social, laboral y familiar, por supuesto. En Muy cuanto, bien. Sí, dime, perdona. sí, en ese sentido. Entonces, de los otros conductas también, ¿verdad? Eran tres. No, solo una, que trataras de contestar las cuatro preguntas. Dime, ¿cuál consideras que puede ser más difícil de contestar para un paciente? ¿Cuál de estas cuatro? Yo diría que, ¿qué es lo negativo de cambiar? Y claro que básicamente es a lo que ellos se aferran, ¿no? Sí, Esa es la clave. Muchas gracias por tu participación. una toma de Adelante, Roberto. Ujú. Gracias. Hola, buenas noches. Hola. Un gusto escucharles. Yo escogí la autocrítica severa. Ok. Eh, ¿Qué es lo positivo de cambiar? Puse que se rompen ciclos que limitan el crecimiento de la persona y que además permiten una apertura a nuevos aprendizajes, porque por lo general ellos no se permiten el equivocarse. ¿Qué es Ujú. lo negativo de cambiar? La inseguridad o el miedo a lo nuevo, a lo que puede venir, o el riesgo precisamente a cometer errores. Ujú. ¿Qué es lo positivo de no cambiar? Que va a evitar el desgaste emocional que implica esa transición. Y el punto 4, que es lo negativo de no cambiar, que puede haber un estancamiento personal o una frustración por la falta de un desarrollo laboral, familiar, personal. Excelente. Definitivamente la autocrítica severa es un reto y coincidirán conmigo que está presente en la vida de las personas y que puede trastocar muchísimo cuando está en un proceso de enfermedad. Me parece muy bien. Muchas gracias por compartir. ¿Por ahí había alguien más que había levantado la mano? Adelante. Hola, buenas noches. Sí, yo la había levantado, solo que yo también respondí de Hola. las adicciones como las drogas y el alcohol. ¿Está bien? Sí, adelante, compártenos. Está bien. Lo positivo de cambiar, considero que es el beneficio que trae para el organismo dejar de ingerir este tipo de sustancias. Eh, Ujú. lo negativo de, lo negativo de cambiar, considero que el paciente va a pasar por mucha ansiedad y mucho estrés. Y lo positivo de no cambiar,
Considero que este tipo de conductas pues no tienen nada positivo, pero quizás que va a evitar pues lo mismo que mencionaba, vivir ese tipo de estrés y la ansiedad y seguir disfrutando ese tipo de sustancias, si es que, o sea, si como al paciente le gusta. Ujú. Y negativo de no cambiar sería el daño que va a causar al organismo a corto o largo plazo, seguir consumiendo ese tipo de sustancias. Excelente, muchas gracias. Y miren, lo cierto es que hacer este ejercicio es muy importante porque así tengamos pacientes con la misma enfermedad, las respuestas a veces no se parecen y tienen eh, una particularidad en su contexto que que realmente nos da mucha información y ustedes coincidirán conmigo que a veces hay pacientes que se parecen, ¿no? Que más o menos decimos, este se parece a uno que yo ya había tratado, porque pareciera que va por el mismo camino, pero lo cierto es que no toda la gente que tiene un patrón de conducta que está alimentando su enfermedad, en ocasiones nos dan respuestas completamente atípicas. Entonces, siempre son buenos ejercicios para nosotros para conocer más, ¿no? Sobre esto, porque nos va dando como un perfil conductual de la enfermedad. Es decir, una persona que tiene esta enfermedad crónica, más o menos ya sé que puede tener baja autoestima, que puede tener alguna cuestión de obsesión o de pensamientos negativos más en este sentido o en este otro. Entonces, información es poder, ustedes lo saben. Bueno, como decimos, pues a esto nosotros le llamamos la olla de oro, ¿no? Porque nos permite identificar exactamente cómo podemos dar al clavo para iniciar con una programación en el contexto de la persona que sea lo suficientemente potente para empezar a generar conductas que se manifiesten de otra manera para apoyarlo en la situación en la que está viviendo en este momento. Entonces, tiene que haber algo que le atraiga, que lo quiera alcanzar, que sea suficiente como para decir, sí me vale la pena empezar a hacer este esfuerzo. Eh, También es importante que yo me pueda sentir segura de que tengo lo necesario para emprender el cambio. A veces las personas te dicen, bueno, es que cómo me voy a mover, cómo voy a empezar a hacer ejercicio, a mí me da pena, yo nunca he ido al gimnasio, no me gusta convivir con gente, ¿no? Entonces, que no me va a pasar nada malo si yo empiezo a hacer eso, que realmente no es tan difícil lo que se tiene que hacer, ¿no? Y en ese sentido, no vas a perder tu esencia, no vas a dejar de ser tú, como decíamos en otra clase, ¿no? No se va a borrar tu forma de ser. Aquí no estamos hablando de personalidades, sino de conductas, y que no todas las conductas que se hacen son negativas o son dañinas para nosotros. Hay otras sí que son buenas y eso no lo vamos a perder. Entonces es un elemento muy importante de trabajo con ellos y que realmente no nos lleva mucho tiempo de hacerlo, este ejercicio. Entonces, bueno, ya ustedes comentaron pues algunos de las conductas que llamaron su atención. Yo quiero hablarles un poquito sobre estudios que se han realizado respecto a este tipo de comportamientos y cómo se combinan con estos patrones de pensamiento negativos y comportamientos autodestructivos. Importa mucho definitivamente la historia de la persona y en qué momento de la vida se le ha diagnosticado la enfermedad. Ciertamente la resistencia al cambio puede ser más fácil de vencer dependiendo de la edad en la que se encuentre, pero también del historial de manejo de la enfermedad. Ya lo dijimos, el fumar, comer en exceso, que ya se le está considerando una conducta adictiva. El abuso de drogas o alcohol y las redes sociales, si bien es cierto, son desafíos
complejos para los profesionales de la salud, tenemos ya, digamos, se está programando ya esquemas de conductas competitivas que también puedan resultar atractivas para las personas y que les permita un poco dejar de hacer por hacer otra cosa, ¿no? Hoy día hay toda una nueva subdisciplina en la ciencia del comportamiento que tiene que ver con los microhábitos y que de lo que se trata es empezar a hacer pequeños ajustes a nuestra rutina que van a detonar en un cambio de comportamiento y que en poco tiempo, en 3 semanas, podemos empezar a observar cambios conductuales muy grandes que ataquen a estas grandes desafíos conductuales. Ciertamente los patrones de pensamiento negativos, hay etapas en las enfermedades en donde son más fuertes, en donde definitivamente es importante tener herramientas para identificarlos porque de pronto empiezan a manifestarse en gran escala y sobre todo no lo pueden compartir más los familiares o la red de apoyo del paciente. Y bueno, en este sentido también es importante entender que hay pacientes que nunca van a estar listos para el cambio, siempre va a haber pretextos, siempre. Pero claro, habrá algunas personas que les cueste mucho más trabajo y que quizá la personalidad ahora sí sea acompañada por este tipo de patrones de pensamiento y sí se requiera un apoyo psicológico, porque puede llevar a un comportamiento autodestructivo y ahí sí no nos van a hacer caso en las indicaciones médicas nutricionales que se lleguen a hacer. Esta negativa para aceptar nuevas ideas o perspectivas también es un tema generacional, definitivamente, pero bueno, ya podemos atacarla de alguna manera cuando ofrecemos cuando ofrecemos posibilidades que sí están al alcance, cuando las personas se empiezan a dar cuenta que realmente a veces solamente hay que hacer pequeños ajustes, porque esos pequeños ajustes, aunque nosotros sepamos que sí van a ser grandes cambios, cuando ellos empiezan a ajustarse a esta nueva realidad, el ir poco a poco, ya decía nuestra compañera, ¿no? Paso a pasito, nos va a dar mucho. Pareciera de pronto cuando yo platico estos temas con diferentes profesionales de la salud, pareciera que esto puede llevar mucho tiempo, pero lo cierto es que no, cuando encontramos el diálogo correcto y podemos, como les decía, bajar un poquito el estrés de las personas, señalando, identificando que hay algunas conductas que son las que están mal y no todas, empezamos a poder ver progresos en las personas, porque se dan cuenta que definitivamente no vamos a moverles toda la vida, sino que vamos a empezar con pequeñas cosas que al final sí se les va a mover, pero les va a empezar a gustar. ¿Por qué les va a empezar a gustar? Porque se van a sentir bien, van a empezar a notar cambios de un día para otro en cuanto a su rutina diaria, ¿no? Entonces, bueno, a manera de conclusiones, ¿no? Es importante mostrarles como este cuestionario, ¿no? Muy sencillo de cierto falso para que sea como un checklist, ¿no? De lo que estamos haciendo. Bueno, primero, el cambio de conducta lleva tiempo y esfuerzo y es importante ser paciente y perseverar en el proceso, sí y no. Porque en ocasiones hay conductas que son muy sencillas de modificar. Lo que dice la evidencia científica en estos temas es que la conducta más sencilla de instaurar es el consumo de agua, el alcanzar un consumo de agua adecuado. Y esto se logra cuando hacemos disponible la posibilidad de que estén consumiendo agua. Si está el vasito con agua a un lado, pues tómeselo, pero lo tenemos ahí cerquita. Entonces, en ocasiones no es necesario que lleven tanto tiempo.
pero, por ejemplo, empezar a ver cambios en cuanto al movimiento de las personas, a cambiar de sedentario a activo, hay algunas personas que sí les puede llevar mucho tiempo y esfuerzo y donde sí hay que perseverar bastante en el proceso y necesariamente pues tener compañía que apoye en esa parte. La siguiente, la conducta se debe describir de manera específica y clara, incluyendo su frecuencia, duración, intensidad y contexto. Entender las causas y funciones de la conducta problemática, qué la desencadena, qué la mantiene. Sí, esto es cierto completamente. Es lo que les mostraba en la gráfica, ¿no? Cuando nosotros vemos la conducta, la observamos durante un periodo de tiempo, vamos a poder entender en qué momento está el paciente, qué es lo que quiere, qué es lo que había antes y qué es lo que busca, cuáles son sus expectativas. Pero también nos va a dar información de en qué situación o bajo qué contexto es cuando ocurre a mayor frecuencia esta conducta. Establecer metas claras a largo plazo. Diría que falso, porque las metas claras tendrían que ser a corto plazo. Si nosotros alargamos mucho, la gente no te sigue. Definitivamente les es difícil proyectar a largo plazo. Entonces es bueno establecer metas claras, pero a corto plazo. Lo decía la compañera, ¿no? Vamos a empezar con 1000, 2000 pasos mañana. Sí, no el lunes, ¿no? Como decimos siempre, el lunes empiezo, no, mañana vamos a empezar y vas a empezar a monitorearte con una pulsera cuántos pasos estás dando al día. Conducta que no se supervisa se deteriora, cierto. Si nosotros vamos a emprender un cambio de conducta, tenemos que estarla midiendo, tenemos que estarla revisando, porque si la soltamos, otra vez va a volver a los niveles en los que estaba antes. Resulta positivo celebrar logros y avances, por pequeños que sean, para mantener la motivación, cierto. ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le gusta que le celebren? A todos nos gusta. Y a veces, por pequeño de verdad que sea lo que se ha alcanzado, es bueno porque eso se graba en nuestro cerebro y nos permite, nos da como un poquito de hambre de ir por la meta siguiente, ¿no? ¿Qué crees? Que si cumplí mis 2000 pasos, pues mañana 4000, ¿no? A lo mejor pasado mañana ya los alcanzas. Y dentro de un mes resulta que ya vas a estar rondando tus 8000 pasos sin ningún problema y sin afectar tanto tu rutina, que es lo que luego la gente dice, no, eso es lo negativo de cambiar, ¿no? Ser paciente y perseverante, sí, a veces hay personas mucho más complicadas que otras, definitivamente, pero también hay que saber pedir ayuda, ¿eh? Cuando estamos ante una persona con cierta enfermedad que se nos está complicando, a veces es necesario la búsqueda de apoyo profesional, como dice la siguiente sentencia, ¿no? Como siempre, mencionar que estamos como profesionales de la salud, somos un equipo. Y entonces hay que tener comunicación entre nosotros porque conocer más de casos, compartirnos los casos y cómo vamos manejando estos desafíos siempre es muy positivo. Bueno, pues con esto terminamos. Quedó un poquito de tiempo para que, pues si tienen preguntas o comentarios, pues adelante. Muchísimas gracias, doctora Martínez, por compartir pues tanta experiencia con nosotros. Como Gracias. mencionaba la doctora, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran añadir. A mí me surgió una duda, quizá en lo que todos se Adelante. animan a preguntar. Si quieren, yo la hago y después le cedemos el micrófono a Vivian. Yo tenía una duda, doctora, con respecto a cambios de comportamiento a largo plazo. ¿Cómo abordamos esta parte o este comportamiento de algunos pacientes que es todo o nada? Es decir, tratamos de reducir el consumo de azúcar, pero entonces pacientes es como, no, nunca más lo vuelvo a comer porque si yo como un poquito, pues como mucho. O lo mismo con, no sé, alimentos altos en grasa, ultraprocesados. Es como, nunca más, pero ¿qué tan sostenible puede ser a largo plazo?
Sí, es una excelente pregunta. Mira, nosotros, vaya, lo que dice la evidencia es la regla de los 21 días, que es muy poco tiempo, estamos hablando de 3 semanas, pero en ese momento cuando se puede lograr el cambio y que la persona empiece a notar beneficios en su día a día, hay que parar y evaluar cómo está llevando ese cambio, si realmente como tú bien lo mencionas, es sostenible a largo plazo. Es decir, ¿qué tan difícil fue dejar de hacer o empezar a hacer algo distinto? En ocasiones, como decía, pues hay conductas que son sostenibles a largo plazo, como el tema de la hidratación y de la caminata, que sí o sí se llevan y se llevan en buena medida e incluso a las personas que les resulta exitoso quieren como invitar a alguien más. El problema es con el dejar de, que es el ejemplo que tú estás poniendo. El ya no voy a comer esto, ya no voy a volver a hacer esto, porque efectivamente eso luego compromete con estos pensamientos o esta autocrítica severa de me estoy tentando y entonces está muy mal lo que debo de hacer. Entonces, por eso mencionaba en un momento dado que es bueno empezar con temas más en positivo que en negativo, que de eliminación, porque puede volverse poco, poco rentable, pues. Lo cierto es que hay personas que sí tienen que dejar de hacer las cosas sí o sí. O sea, usted tiene un problema en el hígado, tiene que dejar de tomar alcohol. Entonces lo tiene que empezar a hacer ya. ¿Sí? Ahí el reto es lo que mencionaba, trabajar con estas conductas competitivas para que no se vea como algo que nunca jamás se puede volver a hacer, pero sí empiezo a hacer otras cosas que me gustan, que estoy empezando a disfrutar. Eh, pero sí es todo un reto. Y vaya, casos de éxito hay muchos, pero también de recaídas, que es donde la enfermedad se vuelve mucho más difícil de manejar. Gracias, doctora. Ya tenemos un par de manos levantadas. Vivian, no sé si quieres empezar tú, que tú. Gracias, buenas noches. Yo tengo Buenas una noches. duda, licenciada. Yo estoy trabajando ahorita, yo trabajo mucho el tema de la nutrición en salud ocupacional. Estoy ahorita en un proceso de transformación, de cambio de cultura de una empresa. Entonces, he trabajado mucho la parte del coaching, he tenido pues mucha asesoría y todo de especialistas, incluso de Barcelona, pero me llama mucho la atención la de la estrategia de la olla de oro. Mi consulta es si esta herramienta la podemos aplicar a grupos o debe de ser de forma individual. Y la segunda es si esta herramienta la deben de aplicar únicamente, por ejemplo, psicólogos o algún especialista, porque al final el objetivo es que podamos llegar a tener cambios y que lo podamos medir. Gracias. Claro, es súper positivo aplicarla en grupos. De hecho, yo se los recomiendo porque se vuelve más enriquecedor, sobre todo porque dan respuestas distintas y cuando escuchan la del otro, dicen, ah, es cierto, yo la recomiendo muchísimo. Una técnica de la psicología, pero que se puede utilizar en organizaciones, se puede utilizar en la educación, se puede utilizar en muchos sentidos. Y para nosotros en temas de salud es muy favorable, sobre todo porque muchas conductas negativas, digamos, las compartimos, ¿no? O sea, estos malos hábitos se comparten. Entonces, sin problema, se puede utilizar. De pronto, sí hay cosas complicadas de interpretar, quizá cuando estamos en situaciones de lo negativo de no cambiar, que a veces es como ya más introspectiva la situación, pero no hay peligro de que se desencadene ahí una situación. Yo la recomiendo ampliamente. Muchas gracias, licenciada. De nada. Aníbal, le cedemos el micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo he visto un fenómeno que ocurre entre los profesionales de la salud, especialmente en el área de la medicina, de que
se llega a un punto como de bloqueo en el Ujú. cual uno dice, no, pues ya, ¿para qué le digo tanto al paciente? O igual y no me hacen caso. ¿Cómo Sí. podría abordarse ese aspecto con los proveedores de salud para romper ese estigma y como mantener la Sí, motivación? te entiendo perfectamente. Yo utilizo mucho un truco que es encontrar una conducta que no tenga mucho que ver con la situación es decir, vamos a hacer ejercicio, vamos a dejar de hacer, no, algo bien sencillito que estoy segura que cualquier persona lo pueda llegar a hacer. Entonces, me voy a asegurar de que la persona tenga un éxito, que cuando me vuelva a ver en consulta diga que crecí, lo logré y me fue muy fácil, porque eso les inserta como la motivación y dice, ponme algo más retador, ¿no? Ahora sí, voy a intentar hacerlo. Eso de pronto rompe el esquema porque estamos pidiéndole algo que no esperaba, que no está dentro de las mismas recomendaciones de siempre y que sea relativamente sencillo. A nadie nos gusta fracasar o decir, es que lo intento, pero no puedo. Eso pues desanima a cualquiera y de pronto pedirles una tarea que tú identifiques que sí lo va a poder hacer, te va a permitir abrir una puerta que va a encaminar a la persona a querer hacer otras cosas distintas. Eh, no me animaría a decirte, mira, puedes hacer esto porque cada persona es diferente y puede ser que a alguien le funcione una cosa u otra, ¿no? Pero este tipo de como disparadores son muy útiles para empezar a trabajar con personas que están como en este bloqueo, ¿no? O que ya han intentado muchas cosas y que no les resulta nada. Muchas gracias. De nada. Roberto. Buenas noches, Buenas noches. doctora. Bueno, me gustó mucho porque nosotros hemos incorporado las terapias grupales en la que el nutricionista es el mediador, realmente es el grupo quien lleva Sí. el, Lo la dejé de batuta escuchar. del tema, pero los cuales me escucha ahí, me escuchan. Si puedes repetir, por favor, hablabas del nutriólogo en la parte de los grupos y luego ya te perdimos. Gracias. Sí, el nutricionista en este caso crea una matriz donde anota los objetivos y él guía o modera la consulta grupal, pero son Ujú. los participantes quienes efectivamente dan sus opiniones al respecto y entre ellos enriquecen la consulta, ¿verdad? Entonces, Así es. no es el nutricionista quien realmente da las indicaciones finales, sino que entre ellos se aportan, ¿verdad? Y se ayudan a proporcionar el cambio. Eso a nivel grupal. Pero a nivel de consulta individual, yo he usado algunas técnicas cognitivo-conductuales. De hecho, me parece que esta que usted nos dio de analizar lo positivo, el cambio, lo negativo, nosotros la conocemos como análisis de ventajas y desventajas. No sé si será esa. Pero mi pregunta va en el sentido de que a nosotros ustedes nos dan herramientas, ¿verdad? Cognitivo-conductuales para poderles incorporar en las consultas, pero ¿en qué momento nosotros ya debemos dirigir el paciente a psicología? Si es después de que estas técnicas no han dado resultado o inician psicología con el equipo interdisciplinario desde el primer momento en que nutrición lo empieza a atender. ¿Cuál sería la recomendación? Sí, claro. Bueno, primordialmente sabemos que muchos de estos pacientes empiezan cruzar su situación con depresión. La depresión, pues, es una enfermedad mental. La ansiedad es a veces solo una sintomatología que está presente unos momentos, pero se va, o digamos, va y viene, no es como tan, más bien es esperada por el diagnóstico, por un mal manejo, etcétera. Pero yo lo más frecuente que alcanzo a ver es temas de depresión y cuando la persona
se le puede hacer como un checklist de temas ahí que veamos peligrosos. Yo sí recomendaría ya tener el apoyo psicológico, porque el cursar la enfermedad crónica más depresión se vuelve muy complicado el trabajo de cambio de conducta. Obviamente, ante otro riesgo de trastorno mental, pues sería importante. Me pueden preguntar, ¿y cómo sé, no? O sea, ¿cómo yo puedo identificar a alguien y decir, yo no sabía que esta persona tenía, no sé, un trastorno de personalidad, está teniendo ya un deterioro cognitivo que ya lo está llevando a otro tipo de situaciones que yo ya no puedo tratar, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante trabajar sobre todo con familiares, y fíjate qué importante, por ahí tenemos nosotros como psicólogos herramientas sencillas de preguntas a familiares, de temas de olvidar cosas, de empezar a tener paranoias de que la gente le roba cosas o empieza a tener de pronto pesadillas, terrores nocturnos. Por ahí hay elementos muy sencillos que se pueden cuestionar a los familiares y que eso nos puede dar ya una alerta para trabajarlos. Me parece, fíjate, un tema que podríamos trabajar, que fuera para ustedes sencillo de identificar, ver señales como de alerta para decir, no, se tiene que ir además a psicología, ¿no? Ciertamente, insisto, lo que yo más veo es depresión, y ahí con la depresión sí es muy, muy difícil trabajar, y porque la resistencia al cambio la tienen hasta arriba. Sí, doctora, perdón, nosotros vimos también en algún momento lo de los estadios de cambio de Claro, Prochaska y de Clemente. Si sí. nosotros vemos, o cuál sería más bien la recomendación en el caso de que detectemos pacientes que estén en un estadio de precontemplación o contemplación y no avance, ¿cuánto sería el tiempo sugerido por ustedes para decirnos si mejor refiéramelo a psicología para que yo pueda intervenir? ¿Son semanas, meses? ¿Hay algún tiempo determinado específico o depende del paciente? Y si depende del paciente, ¿cómo detectamos eso? Sí, la regla nuestra son los 21 días. En 21 días se tiene que observar el cambio. Y si la persona está lista para cambiar, en una semana podemos empezar a ver grandes progresos. 2 semanas, la gran mayoría. Cuando llegan las 3 semanas y definitivamente no hay nada, ahí sí es empezar a trabajar de otra manera. De acuerdo, muchas gracias. De nada. Para cerrar, tenemos una última pregunta de Alexandra. Ella Adelante. le pregunta, ¿cómo se maneja la frustración de un paciente que recae en sus antiguos hábitos? Bueno, vamos a ver, la frustración es como un estallido de pronto, pero hay que entender la frustración como momentos. Puede haber etapas de frustración, pero no está todo el tiempo la persona frustrada hasta arriba, sino que hay un momento del día en donde ocurre este estallido, ¿no? Y se frustra. Es como, no puedo, no lo voy a hacer. Entonces, es bien importante identificar en qué momento llega esta frustración. Es como cuando te enojas. Tú puedes tener de pronto un mal humor, estar malhumorado todo el día, y hay algo que te lo detona, y al primero que te encuentres es al que le descargas toda tu furia, ¿no? Pero es un momento, es un estallido. La frustración es así. Cuando se vuelve crónico, ahí sí, hay que saber identificar. Si estamos con un problema que de pronto ya no pude, pero ya dormí bien, ya hablé con alguien y ya es otro día, y entonces vuelvo a empezar, a una persona que ya se encuentra en el limbo, ¿no? De pronto. Entonces eso es súper importante de identificar, porque a veces estamos ante un momentito y ya podemos seguir trabajando. Cuando estamos del otro lado, el trabajo con la frustración sí tiene mucho que ver con la historia de éxitos y fracasos que ha tenido la persona, no solo en cuestiones de salud, sino de su vida, de su día a día, ¿no? Y en ese sentido, pues a veces sí será recomendable en ese caso psicología.
Perfecto, muchísimas gracias, doctora Martínez. De parte de todo el equipo del curso de abordaje nutricional de obesidad en el paciente adulto, pues le damos una vez más las gracias por compartir con nosotros la sesión de hoy, compartirnos su conocimiento y su experiencia. Sin más, entonces damos por finalizada la sesión. Que tengan feliz noche a todos. Al contrario, gracias y buena noche para todos. Igualmente, buenas Buenas noches, noches. gracias. Hasta luego.